Jorge Dugarte, doctor en Derecho, pero también un conocedor de la realidad internacional. Tenemos que empezar por el tema más cercano con nosotros, a Venezuela. La Madre Teresa, 3 veces estuvo en Venezuela. 3 veces. ¿Qué significa para los cristianos del mundo y especialmente para los católicos? En el santoral de la Iglesia Católica, hoy justamente se celebra el santo de la Madre Teresa de Calcuta. Hoy, Santa Madre Teresa de Calcuta. Ayer el mundo entero y 100.000 personas se hicieron presentes en Roma para la canonización de la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta fue una mujer excepcional, un ser humano maravilloso, que además estuvo presente en momentos muy importantes en la vida universal. Por ejemplo, estuvo presente siendo ella de origen albanés, porque era de Albania, país al que solo pudo regresar a ver su familia después de la caída del muro de Berlín, puesto que el gobierno comunista de Albania le impidió antes su retorno a ver su familia en Albania. Ella estuvo presente en la época de Gandhi, cuando luchó Gandhi por la independencia de la India, porque ella en definitiva se radica en la India. Ella perteneció a un congreso, a una congregación que se la llamaba la Congregación de Loreto. Como hasta los 38 años estuvo allí y era profesora de un colegio, digámoslo así, de niñas bien. De allí se fue de esa congregación y fundó las misioneras que ella fundó para ocuparse en el mundo de los pobres, de los desamparados, de los huérfanos y de los enfermos del SIDA. ¿Qué significa para el planeta una Madre Teresa ahora santa de los altares? Significa muchísimo. Tuvo influencia en más de 120 países del mundo. Se ocupó de, quizás podríamos llamar que Dios o el Espíritu Santo la llamó para que desempeñara una labor humana gigantesca, extraordinaria. Fundó esa congregación y tiene en varios países del mundo, se hizo presente, en más de 120 países. A Venezuela tuvimos la fortuna, tuvimos la suerte de tener la presencia de la Madre Teresa de Calcuta en 3 oportunidades. En los años 60, el obispo de Barquisimeto para ese entonces, Críspulo Benítez Fonturbel, la invitó y ella estuvo en Cocorote, que tengo entendido es una población que existe entre el estado Lara y el estado Yaracuy. Allí fundó una misión en Cocorote. Posteriormente hizo otra visita y creo que la última de las visitas fue invitada y vino a La Guaira. Fue invitada para ese momento por el obispo de La Guaira. El presidente Luis Herrera Campín, que presidía Venezuela para ese entonces, tuvo el gesto enaltecedor de enviarle el avión presidencial para que viniera a Venezuela en su avión presidencial. ¿Qué significa en el cristianismo? Y en Miraflores la condecoró con la máxima condecoración, a la Orden del Libertador. ¿Qué significa para el cristianismo tener santos, llevar gente a los altares? Para el cristianismo es muy importante. Tan importante es que el actual Papa Francisco, creo que con la Madre Teresa de Calcuta, completa los 841 santos que pasan a formar parte del santoral de la Iglesia Católica. Eso significa de que hay figuras que se han dedicado en términos absolutos para hacerle el bien a la humanidad, como la Madre Teresa de Calcuta. José Gregorio, ¿lo tendríamos en alguna oportunidad también a ese nivel? No podría precisar en qué momento José Gregorio será canonizado. Usted sabe que uno de los requisitos para la canonización de un santo, por supuesto, es demostrar, creo que dos milagros. La Madre Teresa de Calcuta tiene 2 milagros comprobados. La sanación de 2 señoras, creo que es, y eso que ha sido comprobado hasta desde el punto de vista científico, pero además
no solamente los milagros de la Madre Teresa de Calcuta, es que la labor, la obra de esa mujer excepcional fue milagrosa para el mundo. Como te digo, tuvo influencia en más de 120 países. Intervino en un momento dado para hacer el bien, por supuesto, en la guerra del Líbano. Intervino en muchos hechos en todo el mundo. En una oportunidad fue a la Organización de las Naciones Unidas, donde disertó en la Organización de las Naciones Unidas. Javier Pérez de Cuéllar, claro, que era el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, para aquel entonces, cuando la presentó, dijo: tengo el honor y el gusto de presentarle a esta asamblea a la mujer más poderosa de la tierra. Ahora, cuando hablas del papel de los santos en la Iglesia Católica y del catolicismo, ¿sigue siendo vigente después de 2000 años una doctrina que pareciera para otros tiempos? Pero por supuesto que sí. Es decir, la Iglesia Católica, yo diría que es y será eterna. No olvidemos, además, que para nosotros, el mundo occidental, la Iglesia Católica fue la constructora materialmente de la civilización occidental. Hospitales, universidades, etcétera. El derecho humanitario, los derechos humanos. El derecho internacional. El derecho internacional. El derecho internacional, claro, a través de internacionalistas muy importantes, como el que defendió la dignidad y la igualdad de los aborígenes en la época de la colonización, claro, su igualdad con todos los seres humanos. El padre Las Casas, el obispo de Santo Domingo y el doctrinario doctrinario de Derecho Internacional, que además es el fundador del nuevo Derecho Internacional Público, que es el padre, en este momento se me olvida el nombre, pero conjuntamente con el padre Las Casas y con el obispo Montenegro, que fue de los que denunció los atropellos y los desafueros de que eran víctimas los aborígenes, sí, el nuevo derecho de gente y todo lo que se planteó como derechos humanos a nivel universal. Pero volviendo al mundo ya de lo humano, de lo diario, de lo político, ¿cómo ves la situación de España en este problema electoral ahora? Bueno, en el mundo de lo humano, de lo diario y de lo político, nadie más importante que la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, ahora bien, ya pasando ya al mundo ya político, ya pasando al mundo político, es decir, bueno, hay acontecimientos importantísimos, recientes, como 3 o 4 acontecimientos. España, empecemos con ese. España, es decir, la repetición de elecciones que se hace necesaria para, probablemente, en definitiva, yo pienso que Rajoy tendrá que ser ratificado como jefe del gobierno español. Pero no tiene la mayoría, no puede llegar a ser ratificado. Le faltan 6 votos, pero pienso que en una u otra forma, dentro de las reflexiones a las que se tiene que llegar, en este momento, la soberanía popular de España le es favorable. ¿No es un fracaso de las fuerzas políticas más importantes no llegar a acuerdos, sobre todo el Partido Socialista y el Partido Popular, que son las dos grandes representaciones políticas que han gobernado España desde 1978 con la nueva Constitución? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Y a veces los países no terminan de aprender las lecciones de la historia. Es inaudito que en España se sigan sucediendo impases de esta naturaleza, habida consideración de las experiencias tan negativas. Es decir, todavía tiene que acordarse España de la guerra civil. ¿Y de qué fue producto la guerra civil? De la intransigencia, del no llegar a acuerdos. Pero bueno, lamentablemente, esas son cosas que ocurren y que a veces pareciera que la historia, que es madre y maestra de la vida, no termina por imponer sus sabias leyendas. Doctor, las 20 economías más importantes del mundo se reunieron en China y por supuesto que allí está Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea hay que jugar problemas fundamentales. Tanto el presidente Barack Obama como Putin y sobre todo el presidente de China han llegado a acuerdos, pero también a desacuerdos. ¿Qué le parece estas reuniones donde la diplomacia permite el encuentro y se evita el conflicto? Hubiera sido ideal que se hubieran puesto de acuerdo para un alto al fuego en Siria. Claro. De verdad que el hecho negativo más importante de la cumbre del G20 es no haber llegado a un acuerdo para un alto al fuego en Siria. 500.000 muertos van ya, sí, aparentemente. Y aparte de que tienen la obligación
por otra parte, de unirse en contra de ISIS. Claro, ¿No? que es una amenaza mundial, Es ¿no? una amenaza, Internacional. pero la primera obligación de ellos sería acabar con la guerra civil Pero hay intereses distintos norteamericanos y rusos, ¿no? Que se reflejan allí también en todo esto. Indudablemente que el no llegar a un acuerdo allí Ujú. es el choque precisamente de los intereses rusos y los intereses americanos, pero que en aras de la paz mundial tendrían que ponerse de acuerdo. Y en esto Europa va detrás de Estados Unidos y China va detrás de Rusia, ¿no? Así es. Así se divide el mundo en una nueva bipolaridad. La nueva bipolaridad, sí, que debería allanarse eso en función de la paz mundial. Pero hubo un acuerdo interesante sobre cambio climático, sobre todo entre China y Estados Unidos, que son los países que más contaminan el planeta. Bueno, ya eso es algo, ¿verdad? Ya eso es algo y es muy importante que el desarrollo sostenible, ¿no? El acuerdo climático y otra cosa que la destacaba el presidente de Argentina, una economía más internacional y una economía más inclusiva y salir del aislamiento en que, por ejemplo, se encontraba Argentina. Eso lo destacó hoy Que es importante el la presidente presencia Macri de de Brasil Argentina. también en el grupo de los 20, porque hay Pero un por cambio supuesto, político en Brasil, ¿no? por supuesto, Temer salió que uno de los acontecimientos mundiales de gran repercusión internacional, la destitución de Dilma Rousseff y el asumir definitivamente el presidente Michel Temer la presidencia de Brasil. De allí salió para el G20, justamente. ¿Cómo ves tú que mientras Bolivia, Venezuela y Ecuador rompen prácticamente relaciones, retiran los embajadores, China lo recibe muy bien al presidente de Brasil? Hay como una contradicción en ese socialismo mundial. Sí, una contradicción inexplicable. En este sentido, China ha sido mucho más inteligente. Pragmática. Porque no solamente pragmática, no tienen razón ni Nicaragua, ni Ecuador, ni Venezuela para retirar sus embajadores de Claro. Brasil, puesto que el procedimiento que se siguió para la destitución de Dilma Rousseff es un procedimiento absolutamente legal y apegado a la constitución brasileña. Entonces, De hecho, Chile incluso y ya hay otros países de América Latina reconocen al no, nuevo pero, gobierno pero sin ¿qué, problema. qué más? La no exigibilidad de otra conducta, porque ¿qué es lo que hay que objetar allí? Esto no hay Se como... apegaron totalmente a las pautas establecidas por la Constitución y la ley brasileña. En esto no hay como una especie de ocaso, de fin del socialismo del siglo XXI en América Latina. Felizmente, yo creo que el Foro de Sao Paulo entró en franca decadencia. Yo digo felizmente porque resulta muy positivo para Latinoamérica y para el mundo. Porque, ¿cuáles son los frutos que ha dado? Por sus frutos los conoceréis. Ahí está. Pero aquí mismo en Venezuela las elecciones también denotaron lo mismo que Argentina y lo mismo que en el caso boliviano, que dejaron a Evo Morales en un segundo turno, de que quieren cambio en todo, ¿no? Pero por supuesto, Venezuela, la concentración del jueves tuvo repercusión mundial, una concentración nunca vista y donde se pone de relieve que no se puede mandar en contra de la soberanía popular. Hay que mandar acorde con la soberanía popular, porque un gobierno que no se ajusta a la soberanía popular es un gobierno que no obedece el Estado de Derecho, que no acata la Constitución y que no está de acuerdo con la separación de los poderes y una auténtica democracia. Y que los políticos se dan cuenta cuando pierden el afecto del pueblo. Ahí está Angela Merkel en las elecciones del domingo, que sufrió una gran derrota y ella lo reconoce. Y sabe que tiene que modificar políticas si no la sacan del gobierno. Bueno, eso es lo sensato, eso es lo lógico, eso es lo inteligente. No podemos olvidar que hasta el general de Gaulle, el Claro. gigante de Gaulle, cuando en un momento dado, Mayo de 68, le marcó claro, su historia. vio que el ambiente político no le era favorable, Renunció. se retiró. Churchill, para después volver triunfante, pero actúan racionalmente, sin enamorarse obsesiva y patológicamente del poder. Sí, por cierto, murió el último de los dictadores comunistas ayer dentro de un criterio de que ahí ya el pueblo y el mundo quiere cambios, Desde alternabilidad. luego. Y además el caso de De Gaulle es muy significativo porque el mayo francés fue la rebelión de los jóvenes y De Gaulle se dio cuenta que no lo querían, hizo un referéndum, le dijeron que no y se fue tranquilamente a su pueblo, a Colombey de Siglis, y permitió que viniera un cambio con Pompidou, nuevas elecciones y otra democracia. Como debe ser. Como debe ser. El principio de la alternabilidad del poder es un principio intrínseco, inescindible de un régimen democrático. Ahora, y no de un quería Estado de terminar, Derecho. profesor, usted que es escritor a fondo de los derechos humanos, tiene un libro por publicar. ¿Por qué la importancia de los derechos humanos en este cuadro internacional de hoy? Porque los derechos humanos, podríamos decir, que rigen hoy al mundo. Así como la Organización de las Naciones Unidas
podríamos decir que ejerce el gobierno del mundo, la Organización de las Naciones Unidas ejerce el gobierno del mundo en nombre de la seguridad, de la paz internacional y de la vigencia de los derechos humanos en todo el mundo. Hay que estudiar entonces la temática de los derechos humanos. Siempre, siempre, cada día más, porque cada día más tenemos que estar conscientes que todos los gobiernos del mundo, todas las constituciones del mundo tienen que estar acorde con la vigencia absoluta de los derechos humanos. ¿Pero qué son y qué comprenden los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos, podríamos pasar muchas horas hablando de los derechos humanos, pero los derechos humanos son esos atributos inherentes al ser humano que le son indispensables para su vida en sociedad y para su propia existencia y desarrollo personal de cada uno de los seres humanos. Hay una gradación entonces. Pero desde luego, y que tiene su base en el derecho natural y a su vez el fundamento de los derechos humanos viene a ser la dignidad humana, que es el reconocimiento del carácter sagrado del ser humano en tanto dotado de razón y destinado a la libertad. Al margen de lo teológico, se crea o no en Dios, creador, la evolución pudo también dar... Si a la luz de lo teológico examinamos la dignidad humana, tenemos que decir que tenemos dignidad humana porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero si no, la naturaleza llegó a su última evolución. El derecho natural. Hay autores, inclusive, como Ernst Bloch, alemán, que es un neosocialista y que tiene un libro fantástico que se llama El derecho natural y la dignidad humana. Bueno, Grocio, ya que hablamos anteriormente, había hablado como cristiano de todas estas cosas. Pero por supuesto, entonces, es allí lo esencial y lo fundamental de los derechos humanos y de los sistemas de derechos humanos que rigen el mundo, de donde Venezuela, paradójicamente, se salió del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Tenían razón los franceses. Insólito. Tenían razón los franceses en la Revolución en 1789, cuando proclamaban libertad, igualdad y solidaridad. Ahí están los 3 grados de los derechos humanos. Los 3 grados de los derechos humanos. La los primera, civiles, políticos, 3 generaciones. económicos y sociales. ¿Qué debe estudiarse en una especialización en derechos humanos? En una especialización en derechos humanos, lo primero que hay que estudiar son los conceptos, los teóricos de los derechos humanos, los doctrinarios que desarrollaron la base y fundamento de los derechos humanos, que es la dignidad humana. Tenemos a Pico de la Mirandola, tenemos a Teilhard de Chardin, tenemos a Kant, el sabio de Königsberg, que fundamentalmente desarrolló la teoría de la dignidad humana. Y desde luego, una vez que se estudian todos los teóricos, es decir, a partir del siglo XVIII, del siglo de la Ilustración y de la modernidad y de la posmodernidad, pues desde luego estudiar entonces cómo se plasmaron frente al mundo, cómo se insertaron en el mundo internacional o universal a través de las Naciones Unidas y el Sistema Universal de los Derechos Humanos, cómo pasaron a través de la Convención Europea de los Derechos Humanos a Europa y cómo de allí se inspiró el continente americano para el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Inclusive la propia África tiene su sistema de los derechos humanos. La Liga Árabe también lo tiene. La Liga Árabe, sorpresivamente, hay una declaración de los derechos humanos del Islam, claro, cosa que sorprende, donde destacan, entre otras cosas, la dignidad de la mujer. Y las constituciones de América Latina. Las constituciones de América Latina, todas las constituciones modernas, no solamente en América Latina, sino en el mundo, le dan preponderancia a los derechos humanos. Baste decir, por ejemplo, que la Constitución de Alemania, su primer artículo dice, la dignidad humana es intangible. Claro. Así comienza la Constitución actual de Alemania. Que se inspiró en la de Weimar. Exactamente. Cuando empieza todo el compromiso social. Ya en la Constitución de Querétaro, de México, de 1917, claro, hay todo eso. ya se trata... Es la visión social de los derechos humanos. Exactamente, la visión de los derechos humanos. Ahí está la tercera La Constitución americana moderna, que es la primera constitución del mundo, si bien es cierto que no directamente se dirige a eso, pero indirectamente lo toca al hablar de la libertad,
de la igualdad, de la justicia y del welfare state, es Sí, decir, del bienestar. Del bienestar. Bueno, muchísimas gracias, profesor Jorge Duarte. Nosotros vamos a otros escenarios con otros temas, pero muy agradable la conversación, como siempre, con usted. No solamente la parte del hecho, lo fenomenológico, lo fáctico, sino también los principios y por eso el último tema de los derechos humanos. Ya regresamos. Te dejo por aquí la biógrafa de la Madre ¿Quién Teresa es, de por Calcuta, cierto? Que una la venezolana. doctora María Elena Febres Cordero, es decana de la Facultad de Humanidades, de la Facultad de Humanidades acompañó y a la Educación Madre de la Teresa. Universidad Católica Andrés Bello. Acompañó una de las veces que vino la Madre Teresa de Calcuta, la acompañó en varias visitas. Ahí tiene. Y en Venezuela seguirá siendo una referencia obligada. Una referencia obligada porque tuvimos el privilegio de que la Madre Teresa de Calcuta nos visitara 3 veces y fundara esa casa que fundó en Cocorote. Bueno, de nuevo, gracias a Jorge Duarte, doctor en Derecho, analista internacional, y venimos a otros escenarios, otras noticias, siempre con nuestro análisis en profundidad. Ya nos encontramos. Muchas gracias.